el concepto integral. Empecemos a ver cómo arranca históricamente esto. Una serie de pioneros que arrancan desde un hindú que se llamó Sundar Bose hasta los rusos y los europeos y una cantidad de gente que ha trabajado, desarrollaron la comprensión de la vida, pero basados en conceptos físicos, no en conceptos químicos. Hasta ese momento toda la evolución fundamentalmente ha estado basada en química, pero durante el siglo XX se delinearon los principales tópicos que permitieron realmente tener una aproximación al concepto de la vida desde la física y no desde la química, que era lo que nosotros teníamos. Entonces les decía que este personaje, que se llama Jagadish Bose, este fue un científico hindú y de hecho fue el primer científico hindú reconocido por Occidente como científico, el cual estudió en el año de 1894 las ondas electromagnéticas y trabajó sobre el concepto de coherencia. Un concepto que es fundamental dentro. Es decir, tú estás en salud si tus órganos están en coherencia. Si la célula 1 se habla con la célula 2 y con la célula 3 y con la célula 4 y con la célula millón y pico de medio del hígado, coherentemente. Y todas están hablando el mismo lenguaje, ninguna grita más que la otra, todas están coordinadas. Entonces, si hay coherencia en cada uno de tus órganos en el sentido de la información biofotónica entre célula y célula, entonces estaré en eso que le resolvimos llamar salud. Pero si yo me salgo en coherencia y unas células deciden volverse anarquistas y empiezan a hacer otras cosas, entonces empieza a aparecer un problema y aparece lo que terminamos llamando la enfermedad. Pero las investigaciones de Jagadish Bose en 1900 representaron el cruce entre física y biología. O sea, este hindú es el primero que demuestra que lo que hasta ese momento por el determinismo cartesiano se había tenido, que era que la biología era por acá y la física era por acá y que eso eran como dos materias como agua y aceite, él demuestra que no son ningún agua y aceite, que evidentemente hay una clara relación entre biología y física y somos biofísicos, básicamente como organismos. El siguiente es Chizhevsky. Chizhevsky es un biofísico ruso que fue el primero que habló de los efectos que tendrían los factores físicos de origen atmosférico o de origen cósmico sobre la salud o el bienestar de los animales. De esto, él demuestra que todos los procesos vivientes, en mayor o menor proporción, de forma mayor o menor, pueden estar influidos por los fenómenos físicos. Por ejemplo, él publica, hace ya muchísimo tiempo, pues, el concepto de la Tierra en el universo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, si la Tierra es parte del cosmos, pues indudablemente las influencias del cosmos tendrían que afectar a la Tierra. Entonces, él empieza a hablar, por ejemplo, es el que habla por primera vez de la ionización, de cómo el aire puede estar ionizado positiva o negativamente, y que según el tipo de ionización, tú tendrías entonces diferentes efectos. Entonces alguien podría saber que si tiene en el cuarto un televisor emitiendo y tiene un mundo de aparatos eléctricos y equipos de no sé qué y sí sé cuándo, y su habitación es una verdadera caja de Faraday, seguramente él por la mañana se levante cansado, no se levante relajado. ¿Por qué? Porque todos esos campos electromagnéticos están produciendo tensión muscular y no está permitiendo que se relaje, por ejemplo. O puede empezar a tener dolores de cabeza, o tiene mala dormida, o se despierta muchas veces en la noche simplemente por el efecto constante y permanente de campos de frecuencia que pueden estar en el ambiente del lugar donde está. Pero entonces, basándose, por ejemplo, en el concepto de terreno, que lo veremos un poquito más adelante, que fue dado por Claude Bernard, Chizhevsky introduce la idea del milieu atmosférico, de la matriz atmosférica. Entonces, esta sería la primera vez que ya no hablaríamos de matriz bioquímica, que es la que siempre hemos hablado, sino que hablaríamos de matriz electromagnética. Y que por lo tanto, si yo soy una persona que tengo la desgracia de tener que trabajar en una empresa en medio de aparatos generando la pobre señora que seca pelo 30 años y se está exponiendo constante y permanentemente a flujos de campos inducidos por el aparatico del secador, o al otro que trabaja al lado de una máquina monstruosa industrial que genera, pues no es raro que a los 50 años ella tenga cáncer de mama y él tenga cáncer de páncreas o de cualquier cosa, por decir, o cualquier enfermedad. Entonces es importante entender que esa matriz atmosférica, que no solamente tiene que ver con la electricidad del ambiente, tiene que ver con la electricidad artificial, lo xenobiótico, lo que hemos creado anormalmente los humanos, ¿no es cierto? Entonces ese medio ambiente
que incluye la electricidad atmosférica, es bien importante porque nos puede estar determinando condiciones de salud o nos puede estar determinando condiciones de enfermedad. Por eso una de las primeras cosas que uno tendría que hacer es sacar el televisor de la habitación, ¿no es cierto? Tratar de que no haya aparatos electrónicos dentro del área donde uno duerme, porque cuando ustedes están esas 5, 7, 8 horas acostados, en el momento en que uno está durmiendo, prácticamente baja el escudo de protección y está más fácilmente expuesto a muchas cosas. Por lo tanto, entonces, si usted tiene el radiorreloj que le está diciendo así, ti, 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 usted piensa que esa lucecita que prende y apaga, ¿qué le está diciendo? Campo electromagnético, o sea, te está emitiendo. Y nosotros, no, eso ni se nos pasa por las narices de pensar de cuántas cosas que tenemos al lado están constantemente emita o produzca frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, la distancia aconsejable para tener... es... Fuera del cuarto. No, esta distancia, o sea, buscas esta distancia, la multiplicas por 9 y esa es la distancia de protección. Ahora, estas ya son menos problemáticos. Cuando estamos hablando de los rayos de tubos catódicos, los televisores de antes, acuérdate que uno apagaba eso y uno ponía yo recuerdo, y los pelitos se pegaban, ¿no es cierto? Demostrándote que aún apagado eso seguía emitiendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la otra cosa que si usted quiere tener el televisor en su cuarto, listo. Pero entonces, póngale un sistema de desconexión o desconéctelo de la pared. Y nosotros tenemos que entender que información es todo. Desde un pensamiento, hasta un alimento, hasta un clima, hasta lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, todo se convierte en una señal de información, que era lo que el doctor nos decía exactamente ahora. Todo al final es una señal que termina siendo una señal de información. Por lo tanto, de ahí, por ejemplo, cuando oíamos esa bellísima frase de la doctora Candice Pert del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos cuando dice, ponle atención a tus pensamientos que el sistema inmunológico siempre está escuchando. Entonces es cuando te hace entender. O sea, según lo que vos pensás, puedes hacer que tus macrófagos, tus linfocitos, tus glóbulos blancos no funcionen bien. Y entonces hasta dónde muchas de las enfermedades tienen también un componente emocional, pero es que el componente emocional al final termina siendo frecuencias, termina siendo información. Lo que se llama psicosomático. Claro, claro, no es que es psicosomática. Es que hay que tener en cuenta que la enfermedad psicosomática no la tenemos que mirar como una enfermedad de poca importancia. Toda enfermedad es psicosomática en mayor o menor proporción. Entonces, hoy día, por ejemplo, sabemos que en cáncer es muy importante la actitud. Candice Pert en el Instituto Nacional dice, el paciente de cáncer que dice, a mí este cáncer no me mata y es muy diferente al que dice, ay, Dios mío, ¿por qué si yo fui buena gente? Y no dice, sí, le jodió y se lo lleva rápido. Entonces, la actitud, pero es que resulta que vos aprendés de familia, entonces vos tenés las familias que ven el vaso medio vacío o los que ven el vaso medio lleno. Entonces, la actitud mental, que eso tiene mucho que ver con cómo lo aprendiste. Por eso, una de las cosas que uno tiene que hacer es limpiar toda esa basura que uno recibió de las religiones, de las costumbres sociales, un mundo de cosas que al final lo único que hacen es enfermarnos, ¿no es cierto? Porque es decir, el mensaje de Jesucristo era un mensaje de amor y el mensaje de la iglesia era que el diablo, que el infierno, que el limbo, que un mundo de pendejadas de esas y la gente vivía que el pecado y ese látigo para ganarse el cielo. Y, hombre, unas cosas que al final de cuentas eran absolutamente tóxicas para el cerebro y por lo tanto para el cuerpo. Entonces, eso es muy importante porque todas esas cosas son claves. Una pregunta y también una... Entonces, en ese orden de ideas, cuando pensamientos, vivencias dejan una impronta electromagnética en nuestros diferentes tejidos, este tipo de prácticas, digamos como la respiración consciente o respiración holotrópica, otro tipo de prácticas que visibilizan a la conciencia contenidos que están básicamente estarían en el cuerpo. En el sistema límbico. Vos tenés una cosa allá dentro del cerebro que se llama... El sistema límbico es el disco duro. Allá está guardado todo. De hecho, muchas de las prácticas, reversing, todas esas prácticas, ¿qué es lo que buscan? Por ejemplo, a través de respiración, poder acceder al disco duro y traer la información a la corteza. Entonces, en esas técnicas vos te acordás de cosas. Entonces, te acordás que de niñito te ocurrió algo muy feo. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una práctica que llamamos la terapia del perdón, realmente vos no estás perdonando a nadie. Vos no estás perdonando al que te maltrató. Vos estás limpiando tu disco duro. De la técnica de la terapia del perdón, la finalidad, cuando hablamos de la terapia del perdón, es poder uno sacar esa información del disco duro y
chao, eliminarla. Y claro, tú solo puedes eliminar la información cuando logras hacer conciencia de la información. Entonces muchas de esas técnicas que tú comentas te permiten hacer contacto o vivencia con esas. Y hoy día hay cantidades de técnicas. Desde cuando apareció el método mental Silva, hace 60 años, de 70 años, lo que buscaba era cómo poder acceder a lo que hoy día sabemos que es el sistema límbico, que es donde está guardada toda la información.